Bienvenidos a este objeto de aprendizaje. Mi nombre es Víctor Yepes, soy profesor del Departamento de Ingeniería de la Construcción en la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Qué es y para qué sirve una cimentación? ¿Cuántos tipos nos podemos encontrar? A continuación os voy a explicar el concepto de cimiento y cimentación, así como sus posibles clasificaciones. Cuando acabéis de ver esta presentación, se pretende que seáis capaces de comprender qué es una cimentación y la interacción entre el terreno y la estructura. También se pretende que sepáis clasificar las cimentaciones atendiendo a su esbeltez y a su profundidad, y por último que seáis capaces de seleccionar la cimentación más adecuada en determinados casos concretos. Para ello, el contenido que vamos a desarrollar se divide en tres partes. En primer lugar, introduciremos el concepto de cimiento, en segundo lugar, explicaremos las clasificaciones más habituales y, por último, explicaremos los criterios de elección del tipo de cimentación. ¿Qué es una cimentación? ¿Qué diferencia hay entre cimentación y cimiento? La cimentación es aquella parte de una estructura que la sustenta sobre el terreno. Generalmente está enterrada y transmite al terreno su propio peso y las cargas recibidas, de modo que la estructura que soporta sea estable, la presión transmitida sea menor a la admisible y los asientos se encuentren limitados. La cimentación consta de dos partes: el elemento estructural encargado de transmitir las cargas al terreno, o cimiento, y la zona del terreno afectada por dichas cargas, o terreno de cimentación. La cimentación debe resistir las cargas y sujeta la estructura frente a acciones horizontales como el viento y el sismo, conservando su integridad. La integración entre el terreno y la estructura depende de la naturaleza del propio suelo, de la forma y tamaño de la cimentación y de la flexibilidad de la estructura. Las cimentaciones se diseñan para no alcanzar los estados límites último y de servicio. El estado límite último es el que lleva a la estructura a una situación de ruina. Se estudia aquí la estabilidad global, el hundimiento, el deslizamiento, el vuelco o la rotura del elemento estructural. Mientras que el estado límite de servicio limita la capacidad funcional, estética o de otro tipo de la estructura, por ejemplo, movimientos excesivos. Llamaremos capacidad portante a la máxima presión que transmite una cimentación sin que se alcance el estado último, mientras que la presión admisible es aquella que no se alcanza en ningún estado límite, ya sea último o de servicio, presentando un coeficiente de seguridad respecto a la capacidad portante. ¿Qué problemas puede tener una cimentación? Vamos a ver algunos de ellos sin ser demasiado exhaustivos. Por ejemplo, podemos empezar con la estabilidad de la excavación, los problemas de ataques químicos al hormigón, la posibilidad de heladas, el crecimiento de vegetación que deteriore la cimentación. Podemos seguir con los agrietamientos y levantamientos asociados a las arcillas expansivas, la disolución kárstica, la socavación, los movimientos del nivel freático, los daños producidos a construcciones existentes, tal y conforme podemos ver en la fotografía, laderas inestables, deslizamientos, las vibraciones de la maquinaria o los efectos sísmicos sobre el terreno, especialmente cuando existe posibilidad de licuefacción o existen terrenos colapsables, yesíferos, eólicos, loes, cenizas volcánicas, etc. ¿Influye la forma de ejecutar una cimentación en su comportamiento? Vamos a ver que sí. Los procedimientos constructivos influyen en el comportamiento de una cimentación. Hay que tener en cuenta que la construcción de la cimentación altera el terreno circundante, y esto puede modificar algunas hipótesis de cálculo. A modo de ejemplo, los pilotes perforados, como este que veis en la fotografía, descomprimen el terreno influyendo en la resistencia por fuste. La hinca de pilotes en limos y arenas sueltas, sobre todo si están saturadas, aumenta la presión intersticial, lo que disminuye temporalmente la capacidad del pilote e incluso puede causar la licuefacción del terreno. ¿Cómo se pueden clasificar las cimentaciones? Tal y conforme podéis ver en la pantalla, la cimentación puede clasificarse atendiendo a la profundidad a la que se realiza. Para diferenciar los distintos tipos, atenderemos a la esbeltez
de la cimentación. Así, si llamamos D a la profundidad a la que se encuentra el contacto entre la cimentación y el terreno y B a la dimensión menor de la cimentación en planta, podemos distinguir lo siguiente. La cimentación superficial o directa sería esta que veis aquí. Aquí los esfuerzos pasan al terreno a través de su base de contacto. Esto ocurre cuando la esbeltez, es decir, D partido por B es menor a 4, aunque hay autores que dicen que puede ser menor a 5, o bien la profundidad de contacto es inferior a 3 metros. La cimentación semiprofunda o pozos sería donde la absorción de los esfuerzos verticales, horizontales y momentos colabora tanto la base del cimiento como las paredes laterales. En este caso la esbeltez estaría entre 4 y 8 y la profundidad entre 3 metros y 6 metros. Y por último, la cimentación profunda o pilotaje, esto que veis aquí, habría una esbeltez superior a 8 y la profundidad estaría por encima de los 6 metros. En esta imagen se pueden ver distintos tipos de cimentaciones superficiales. Cada tipo de cimiento se asocia normalmente a un tipo de elemento estructural. Así, por ejemplo, la zapata aislada sirve de cimentación a un pilar aislado, interior, medianero o de esquina. Una zapata combinada soportaría 2 o más pilares contiguos. Una zapata corrida o viga de cimentación sirve de alineación a 3 o más pilares o incluso a muros. Y una losa de cimentación soporta a un conjunto de pilares y muros. ¿Cómo podemos seleccionar el tipo de cimentación más adecuado? Los criterios dependen del tipo de terreno, del tipo de estructura y de la interacción entre edificios próximos. El terreno influye por su capacidad portante, por su deformabilidad, por la existencia de nivel freático, por su excavabilidad o alterabilidad, entre otros factores. El tipo de estructura es determinante para la carga, las tolerancias a los asientos y la presencia de sótanos. Además, son muy susceptibles a aquellos edificios cercanos, antiguos, con cimentación somera, o cuando las cargas van a ser muy diferentes entre los edificios próximos. ¿Cómo podemos seleccionar el tipo de cimentación más adecuado? Vamos a ver en qué situaciones es mejor un tipo de cimentación u otro. La cimentación por zapatas constituye la solución tradicional por economía y facilidad de ejecución. Es una buena solución cuando la resistencia del terreno es de media a alta, sin estratos blandos interpuestos. Es la cimentación ideal si el terreno presenta una cohesión suficiente para mantener verticales las excavaciones, no existe afluencia de agua y el nivel de apoyo se encuentra a menos de 1,5 metros. Si bien se puede rellenar la diferencia con un hormigón pobre en el caso de mayores profundidades. En edificios ligeros y muros de carga se utilizaban zapatas de hormigón en masa, si bien hoy en día se realizan con hormigón armado. Cada pilar asienta de forma independiente sobre cada zapata. Como inconveniente, cabe citar la escasa resistencia a giros y a desplazamientos horizontales que pueden resolverse con riostras, zapatas combinadas o vigas de cimentación. La cimentación por losa se utiliza en terrenos menos resistentes o heterogéneos, especialmente para tensiones admisibles menores a 0,15 Nm². Es económica si la superficie de la cimentación supera la mitad de la extensión que ocupa el edificio. Una ventaja adicional es que anula o reduce los asientos diferenciales. Asimismo, se aconseja cuando el edificio presenta un sótano bajo el nivel freático combinado con muros pantalla. Se recurre a la cimentación por pilotaje cuando el apoyo no existe a una profundidad alcanzable mediante zapatas o pozos, normalmente más de 5 metros. Los pilotes reducen asientos de la estructura cuando la permeabilidad u otras condiciones impiden la ejecución de cimentaciones superficiales, o también cuando existen cargas muy fuertes. Las conclusiones más importantes que podemos destacar en este objeto de aprendizaje son las siguientes. La interacción entre el terreno y la estructura depende de la naturaleza del propio suelo, de la forma y tamaño de la cimentación y de la flexibilidad de la estructura. Los procedimientos constructivos influyen en el comportamiento de la cimentación, al modificar el terreno circundante y cambiar las hipótesis de cálculo. La cimentación puede clasificarse atendiendo a la profundidad a la que se realiza y a su esbeltez. Y por último,
que el tipo de terreno, el tipo de estructura y de la interacción con los edificios próximos son los criterios más importantes para elegir una cimentación. Muchas gracias por su atención.